Hola, mi nombre es Naomi Sánchez y este es un tutorial para el procesador de textos. Mi equipo está conformado por Yuria Yolotzin Ventura Martínez, Jania Flores Rete, Cristian Samuel Hernández Arriaga, Sara Montenegro González y yo, Sánchez Rodríguez Naomi. Para empezar, ¿qué es un procesador de texto? Es un tipo de aplicación informática que permite la creación, edición, modificación y procesamiento de documentos de texto con formato, tal como el tipo y tamaño de tipografía, edición, gráficos. A esto me refiero en las cursivas, en el uso de las negritas. Y bueno, como dice su título, un procesador de textos obviamente va a incluir información o texto. Pero ahora en la actualidad, como los avances de la tecnología, se ha podido que no solamente está basado en texto, sino puedes incluir imágenes, puedes incluir figuras y otros tipos. Pero pues principalmente es el procesador texto. Y bueno, primero tenemos estas aplicaciones que nos pueden ayudar, que es Google Docs, Microsoft Word, Bloc de Notas y WordPad. Y bueno, esta ya no es muy reciente, pero es Writer. Bueno, el procesador de textos versus la escritura manual. Obviamente el procesador de textos tiene muchas ventajas que la escritura manual. Una de ellas es corregir con facilidad errores o equivocaciones, ya decir en la gramática, así como la ortografía. Si nosotros podemos tener errores a la escritura manual, obviamente que nuestra computadora o nuestro procesador de textos nos va a marcar ese error ortográfico y nos va a hacer saberlo para tener una mejor facilidad de escribir estos textos. Ocupa menos espacio que el papel, también que esto es, ya que no vamos a poder ocupar nuestro papel, y esto ayuda al medio ambiente, es también una de las medidas. Permite realizar trabajos con mejor diseño y acabado, es decir, que si tu letra no es muy legible o no está muy bonita, pues obviamente que nuestra laptop nos va a dar esa función de poder escribir, poder cambiar las tipografías, como dije, hacerlos en cursiva, hacerlos en negritas, etc. Podemos acceder al documento en cualquier lugar. Si nosotros tenemos nuestro documento y lo subimos a la nube, por ejemplo, yo me puedo ir a otro lugar y puedo tener desde la nube con Wi-Fi, puedo bajar este documento sin necesidad de traer papeles de un lado a otro, de que se nos arruguen. Detecta las faltas de ortografía y gramática, ya como lo había dicho. Una de las funciones que tienen es la creación y edición de archivos de texto. Como le dije, se basa principalmente en los textos. Entre sus principales ventajas se encuentra la facilidad para intercambiar datos con otros programas del entorno de Office y la posibilidad de exportar los documentos. Tiene facilidad para escribir el texto, agregar, borrar o mover palabras, oraciones o secciones completas del texto, la corrección de errores, cambio del aspecto del texto, impresión del contenido y la capacidad de almacenamiento permanente de información. A continuación voy a hacer una de las funciones del procesador de texto en Word, ya que me atrevo a decir que el procesador más común es utilizado un 80% en oficinas para la creación de procesador de textos. Eso es porque es una herramienta fácil, es una herramienta básica. Entonces, lo primero que voy a hacer es irme a mi documento de Word, abrirlo. Y bueno, voy a diseño y voy a agregar el borde de página, el que yo guste. Este es un ejemplo, no tiene que ser igual. Y bueno, aquí mismo yo voy a hablar de un procesador de textos. Y bueno, lo que voy a agregar va a ser mi título. De esta forma. Lo voy a seleccionar y voy a poder cambiar, como dije, nuestra tipografía, la tipografía que yo guste. Yo voy a ponerle esta. Esta no es una tipografía de Word, pero yo la bajé. Voy a agregar una imagen, que es esta misma de Word, porque vamos a ocupar esto. Aquí podemos insertar nuestra imagen. Asimismo, lo primero que voy a empezar va a ser con información de qué es un procesador de textos. Vamos a agregar aquí la información que yo rescaté de la web. Voy a eliminar esta. Y bueno, aquí gracias a la información que obtuvimos,
Obviamente ya viene señaladas las cursivas, pero nosotros podemos ponerle otro tipo de letra, otra forma. Por ejemplo, lo podemos hacer en minúsculas o mayúsculas. Aquí yo todo lo voy a poner en mayúscula, perdón. Podemos ponerle en cursiva, subrayado y quitarle la negrita, o solamente dejarle la negrita o ponerle los tres. En este caso yo voy a poner los tres para que se vean las funciones, todas las funciones que tiene este procesador de texto. Y bueno, lo siguiente que vamos a buscar va a ser los tipos de procesadores de texto, porque existen diferentes tipos. Y bueno, aquí yo ya investigué los tipos de procesadores de texto. Un ejemplo es Microsoft Word, el que estamos ocupando, Google Docs, OpenOffice. Aquí los voy a poner. Van a ser viñetas en las que voy a ocupar para esto. Lo primero que nos dijo fue Microsoft Word. El segundo ejemplo que nos dieron fue OpenOffice. A Big Word. Algunas aplicaciones ya no son recientes, pero pues igual no siguen funcionando o son desconocidas por lo mismo de su actualización. WordPerfect, WordPad. WordPad creo es. Ajá. Y bueno, estas son las únicas que nos da. De igual manera voy a agregar otra imagen que nos hable de un procesador de texto. Aquí yo tengo los tipos que fue en la presentación que mostré y voy a rescatar la misma imagen con control C y control V. El hecho de que haya dicho que solamente es un procesador de texto no significa que no podamos agregar o añadirle imágenes. Por ejemplo, aquí pudimos añadir lo que es las viñetas, pudimos añadir esta imagen. Por ejemplo, aquí yo voy a cambiar el tipo, la tipografía a una de Word. Y bueno, yo voy a querer la de VanScript Light, esta, para que resalte más. Y bueno, en el otro espacio voy a poner lo que son las funciones, que igual voy a buscar sus funciones en este mismo sitio web. Viene lo que son las funciones. Y aquí nos habla, todos los editores de texto cuentan con muchas y diferentes funciones, y aunque no todos compartan las mismas, existen algunas que resaltan, como es la creación, edición, impresión y funciones complementarias. La creación trata de que un editor sirve para crear documentos y archivos de textos desde cero, como lo estamos haciendo ahorita, sobre qué es un procesador de texto. Es decir, a partir de una plantilla es posible empezar a generar un documento por medio de la escritura en el teclado de la computadora. Cuando esto se hace, los caracteres pulsados se reflejan en la pantalla y dando cuerpo al texto. Es lo que ahorita estamos haciendo, simplemente que ahorita estamos copiando y pegando de una forma más fácil, porque esto es un tutorial. Pero nosotros podemos hacerlo escrito aquí mismo, nosotros sacarlo de aquí, o simplemente copiar o pegar. En este caso fue lo que hicimos con los tipos de procesadores de texto, Microsoft Word, OpenOffice, fue que nosotros le escribimos. La edición, además de permitir generar archivos nuevos, los procesadores facilitan la edición de documentos previamente creados. Es decir, que si nosotros creamos un documento y nosotros se lo pasamos a nuestra compañera, nuestra compañera va a tener la facilidad de editar ese documento en caso de que tengamos un error o en caso de que nos haya faltado algo, como una ayuda. La impresión. Una función clave en los procesadores de texto es su compatibilidad con el uso de impresoras. Esto permite imprimir los archivos generados con el fin de crear una copia física que resulte fiel a lo creado en el entorno virtual del procesador. Entonces esto también va a ser una ayuda para tener como el procesador de textos original, el texto que estamos creando originalmente, o simplemente, como dije, subirlo a la nube para tener una mayor facilidad y que nuestro documento lo podamos llevar y traer a distintos lados, tan siquiera con nuestro teléfono, de una forma en que tengamos Wi-Fi. Las funciones complementarias, funciones como el copy-paste, copiar y pegar, que es lo que estamos haciendo en este documento también,
los generadores gráficos, las herramientas de corrección gramatical, diccionario integrado y otros similares.